Perlas del libro de Oseas. ¿De qué maneras Dios te ha mostrado tu pecado? ¿De qué maneras Dios te ha hablado? ¿De qué maneras Dios te ha invitado que vuelvas a Él? A Israel le habló por medio de Oseas. A Oseas le dijo que tomara por esposa a una mujer infiel, para mostrarle a Israel su pecado, para mostrar a Israel que se estaba comportando como esa mujer ramera, como esa mujer infiel. ¿De qué maneras Dios nos va llamando? ¿De qué maneras nos revela nuestra necesidad de volver a Él? Y este libro de Oseas termina con un llamado: vuelve. Gracias te damos, Señor, porque nos has ayudado a estudiar el libro de Oseas. Gracias por las perlas. Y ahora te pedimos que nos reveles las perlas del capítulo 14 para poder, Señor, seguir creciendo en nuestra fe y que nuestra relación contigo sea cada vez más estrecha. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 14 del libro de Oseas, según la versión Reina Valera, tiene por título Súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Dios le ha mostrado su camino de pecado a Israel. Le ha hablado acerca de las consecuencias. En el capítulo 13 ha anunciado su triste final. Y es un mensaje que se aplica perfectamente a cada uno de nosotros. Pero como siempre, Dios no deja a las personas en la desesperanza, sino Dios deja a las personas una luz de esperanza. Les muestra el camino, les muestra ese camino que lleva a la salvación. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en el capítulo 15 y 16 de Apocalipsis las 7 plagas, antes de describir las plagas que serán realmente terribles, Dios describe a los vencedores allí en el mar de vidrio, allí en los cielos, frente al trono de Dios. Dios siempre nos da esperanza, no nos deja desesperanzados. Vuelve, oh Israel, vuelve. Ese es el llamado de Dios. Este capítulo 14 es una culminación adecuada para el mensaje de Oseas. El profeta presenta su última exhortación a su pueblo para que abandone su iniquidad y se vuelva a Jehová. Aunque no era demasiado tarde, aún todavía no era demasiado tarde, podían volver. Pero el día de la oportunidad se esfumaba rápidamente. Nubes de guerra oscurecían el horizonte oriental. Asiria estaba en el cenit de su poder y sus ambiciones imperialistas pronto devorarían a la nación de Israel, enloquecida por los ídolos y ebria con sus vicios. Puesto que el ministerio profético de Oseas se extendió hasta el reinado de Ezequías, y la caída de Samaria ocurrió en el 6º año del reinado de este monarca, es posible que este mensaje final fuera dado poco antes del día decisivo de la sentencia de muerte. Como los mensajes individuales del libro no están datados, es imposible ubicar la fecha. Pero Dios, ¿qué le dice? Vuelve, vuelve. Has caído, porque por tu pecado has caído. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Nuestros pecados son los que producen esa división entre Dios y nosotros. Y su invitación es: vuelve. Ven, ven de vuelta. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué nos está diciendo aquí? El mensaje es: arrepiéntete, confiesa tus pecados, pide ser restaurado, pide volver a
entrar a esa comunión perdida, tal como lo expresa David en el Salmo 51, donde le dice al Señor: vuélveme al gozo de tu presencia. Confesar, arrepentirnos. Recordemos, ningún pecado es perdonado si no es confesado. Los pecados están registrados, pero la invitación de Dios, que es: lleva contigo palabras de súplica, confiesa, dile, quita toda iniquidad, límpiame, cúbreme con tu manto de justicia. Pero debe haber un espíritu contrito. Y te presentaremos la ofrenda de nuestros labios, nuestra alabanza. Te vamos a bendecir, vamos a proclamar de ti. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios, no, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. No más confiar en la protección humana, no más confiar en las alianzas, sino depositar toda nuestra confianza en Él, poner nuestra vida en sus manos. No esperanzarnos en lo que los seres humanos puedan hacer por nosotros, sino esperanzarnos en Él. Él es el que va a extendernos su brazo. Él es el que nos va a llenar de gozo, porque su misericordia es mucha. Y ahora el Señor dice: si tú te arrepientes, si hay confesión, si hay esa decisión de apartarte del pecado, porque eso es lo que muestra el capítulo 3, decisión de apartarse del pecado, y eso es la confesión. No es simplemente decir: me arrepiento, y después, cuando pase el peligro, la amenaza, volver a las andadas. Cuando hay esa decisión de abandonar el pecado, de abandonar los caminos que nos alejan de Dios, entonces dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Yo sanaré. Dios responde a la oración de arrepentimiento. La apostasía es considerada aquí como una enfermedad. Solo el médico divino puede curar las enfermedades del alma. Yo sanaré su rebelión. El que está en pecado está enfermo. Nunca perdamos de vista eso. El que está en pecado está débil. A veces queremos nosotros animar a las personas que se están alejando de Dios como si tuvieran todos los sentidos puestos en el Señor, así como lo podemos tener nosotros. Pero recuerda, quien está en pecado está enfermo. Los amaré de pura gracia. Cuando los pecados son perdonados y la justicia de Cristo cubre al pecador, entonces, aunque haya sido pecaminoso, es aceptado delante de Dios como si nunca hubiera pecado. El registro de sus pecados pasados no se le carga más en ninguna forma, y Dios lo ama, así como ama a su propio Hijo. Por pura gracia. La salvación por gracia siempre está presente a lo largo de toda la Biblia. Nunca la salvación fue por méritos, por obras, nunca. Algunos confundidos dicen que en el Nuevo Testamento, después de la cruz, la salvación es por gracia. Antes no. Falso. Porque mi ira se apartó de ellos, porque hay perdón. Y cuando Dios perdona, vuelven las bendiciones. Cuando Dios restaura, vuelve todo el favor de Dios. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Como el Líbano, por la forma como se describe, aquí estaría hablando del cedro del Líbano. Yo seré. En los países donde llueve poco, el rocío ayuda a refrescar las plantas que necesitan agua.
Por esto el rocío se convierte en un símbolo de fertilidad y la ausencia de rocío en un símbolo de sequía y devastación. Así también Dios era la fuente de la fertilidad espiritual de Israel. Así como el rocío desciende cada noche, así también Dios día tras día proporciona la gracia suficiente para la jornada diaria. Florecerá como el lirio, una figura que sugiere cualidades tales como la belleza, la pureza, el perfume y la rapidez de crecimiento. Cuando hay arrepentimiento, cuando somos restaurados, las bendiciones del Señor vuelven. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. El olivo ha sido llamado el monarca de los frutales de Palestina. Era especialmente valioso. Su aceite se usaba como alimento y como combustible para luz. Sus frutos tan abundantes y útiles, su verdor tan espléndido y su follaje tan permanentemente fresco proporcionaban un símbolo vivo de la gloriosa perspectiva que Dios le prometía a Israel. Como el olivo, como la gloria del olivo, y perfumará como el olivo. Miren lo que sucede en la vida de las personas cuando somos restaurados por el Señor. Volverán y se sentarán bajo su sombra, bajo la protección del Señor, bajo sus alas. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Miren las figuras que utiliza para decirnos que la restauración es total, para decirnos que la relación con Dios ha sido restablecido sin peros, sin reparos. Y se sentarán bajo su sombra. Si Jehová es aún el que hablaba, ¿no? Está hablando acerca debiera decir mi sombra, pero en ocasiones se utiliza un lenguaje en tercera persona. Bajo su sombra. Solo Dios puede darnos protección. Solo Dios es capaz de restaurarnos plenamente, aunque hayamos pecado demasiado. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Una vez más, en esta primera parte, ¿qué estamos viendo? Cuando alguien se arrepiente, reenrumba su camino, no sigue por los mismos caminos, no sigue haciendo las cosas de la misma forma que lo ha hecho. Su estilo de vida cambia. Deja atrás todo aquello que lo fue alejando de Dios. Miraré, yo lo oiré y miraré. La oración de confesión, la oración sincera, Dios ha prometido y nos asegura que Él lo escucha, que Él lo tiene muy en cuenta y se convierte como la haya verde. Esperanza, refugio, seguridad. Las bendiciones son restablecidas y se cierra con una invitación. El libro de Oseas se cierra con esta invitación. Mire, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Oseas termina su profecía rogando a su pueblo que preste muchísima atención a todas las palabras que Jehová ha hablado mediante él. En cuanto a una definición de la verdadera sabiduría, podemos ver Proverbios 1:2. Es el temor a Jehová. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? ¿Y qué es lo que deben entender? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos.
mas los rebeldes caerán en ellos. Solo dos caminos, solo dos opciones, no hay tres. El dilema fue presentado claramente delante de los israelitas. Ante ellos había dos rumbos: o podían continuar en sus caminos de impiedad y cosechar los inevitables resultados, o podían volverse de todo corazón a Dios y lograr la salvación. Los caminos del Señor, como son rectos e inmutables, se cumplirán a pesar de lo que el hombre pueda hacer. Malaquías 3:6, Santiago 1:17. Si los seres humanos se pierden, la culpa será de ellos, pues Dios los ha puesto frente a todos los alicientes posibles para que sigan la senda correcta. ¿Quién es sabio para que entienda y prudente para que lo sepa? Los caminos de Jehová son rectos. Las leyes de Jehová son rectas, dice el salmista. ¿Qué son los caminos de Jehová? Los caminos de Jehová son sus leyes, su palabra. Los caminos de Jehová son todas aquellas enseñanzas que Él ha dado por medio de los profetas. Y Jesús dijo en Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino de Jehová es Jesús. Él nos lleva al Padre. Él nos lleva a la Canaán celestial. Él nos lleva de vuelta al Edén que un día se perdió. Vuelve, es la invitación del Señor. Arrepiéntete, confiesa tus pecados. Pide que Él te muestre sus caminos y camina por Él. Que Dios te bendiga.